Ya. Ya estamos en vivo en Facebook. Ok. Hola, Jorge. Entonces, hola, buen día, Ya Francisco. voy a entrar a Instagram. En este momento ya estoy en vivo, entonces si tú quieres te metes a ver el en vivo y yo te puedo invitar. Ya toqué el botoncito. ¿Quieres te metes a? Listo, ya te estoy viendo. ¿Ahora también tú me estás viendo? No. No, ya te voy a invitar. No, ya te voy a invitar. Listo, ahí está, ahí estamos. Ahí estamos ya estamos los dos en la pantalla. Estamos oyendo eco, entonces espérate, yo hago una maroma aquí a ver si se nos quita el eco. A ver, dime qué tengo que hacer. Bueno, ya voy a quitar. ¿Sabes qué? Bájale el volumen a tus dispositivos, a los dos. ¿A los dos? Ay, caramillo, ¿qué fue lo que hice aquí? ¿No? ¿Estás bien? Estoy bien, pero cuando le bajo ya, le bajé el volumen. Ya a este y ahora... Y bájale al otro también. Al computador, espérate un momentico. Un momentico le bajo al computador. No me toca hacerlo así y así. Yo voy saludando a Lina, hola. Ya, ¿me estás escuchando? Ya le bajé como la mitad. Ambos están la mitad. De pronto, ¿sí? Bájale más. De pronto le bajo más. Okay. Sí, porque nos escuchamos bien, así está el volumen bien bajito para que no tengamos eco. Ahí está, ahí le bajé más. Ok. ¿Ahí estamos bien? Ahí estamos bien. ¿Sí? Bueno, bienvenido Jorge. Hoy tenemos un invitado súper especial para este espacio. Es Jorge Botero. Ahí en la pantalla aparece Jordan y ahora nos va a contar un poquito él por qué el nombre Jordan. El título que le hemos dado a este conversatorio de hoy es el desarrollo de la conciencia. Y pues quiero empezar con una frase, Jorge, que vi en una entrevista que te hicieron hace unos días, en la que tú dices una cosa que me impactó bastante y es: las decisiones las tomo de lo que soy y no de lo que sé. Me pareció muy profunda esa frase y quiero que nos hables un poquito de quién eres tú. Bueno, a ver, Francisco, yo la verdad es que no tengo una forma precisa de definirme porque me he pasado la vida pues, investigando, estudiando, tratando de entender qué carajo significa vivir. Y entonces no tengo una forma precisa de definirme. No puedo decir que soy ingeniero, estudié ingeniería. No puedo decir que soy financista cuando estudié finanzas. No puedo decir que soy hidráulico cuando estudié hidráulica. No puedo decir que soy terapeuta porque también lo estudié. Pero no puedo decir nada. Me siento que soy como más un filósofo de calle, capaz como de meterme en la vida cotidiana de la gente y más capaz como de explorar lo que están diciendo y lo que no están diciendo, lo que yo comprendo y lo que no comprendo, porque todos tenemos vacíos, todos tenemos elementos que no hemos terminado de madurar y la experiencia me ha mostrado que son esos vacíos los que tenemos que explorar a diario para poder avanzar, porque todos vinimos con la misma tarea, el de profundizar en nuestra vida, el de comprenderla cada vez mejor, el de hablar con gente, pero no desde mi creencia y mi valor, que es un error que yo cometí muy temprano y que creo que muchos cometen todavía, sino desde la capacidad de escuchar realmente lo que el otro está viviendo, porque todos tenemos experiencias diferentes. Tenemos niveles evolutivos diferentes, o sea, mi historia no es exactamente la misma que la tuya,
aun cuando tenemos que resolver los mismos problemas. Todos tenemos que resolver el tema del empleo, del trabajo, de la plata, del sexo, de la familia, del dinero, de tantas cosas que hay y que nos implican un trabajo inmenso, porque cuando uno los vive simplemente como inercia, pues termina muy angustiado, termina muy mal. Es que para mí la angustia, el dolor, el miedo, los emocionales difíciles son en realidad en un gran porcentaje ignorancia propia, incapacidad de leer mi propio destino, mi propio proceso, mi propia función en esta vida. Y cuando uno empieza a leer de manera adecuada, eso cesa, esas angustias, digamos, esa emocionalidad no serena empieza a pasar y empiezan a descubrir realidades que antes no eran claras, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la tarea que me propuse a partir de una enfermedad, de muchas enfermedades que me han dado. Perdóname, te interrumpo ahí, porque te cuento que el miércoles pasado y el conversatorio fue con un médico, Vicente Ramírez, y la conversación fue muy linda en el sentido de que tocamos, o el tema central de la conversación fue la relación que tienen todas las enfermedades con nuestra emocionalidad y con nuestras Sí. creencias y con nuestras vivencias y con nuestra historia y con nuestra historia familiar. Y yo en esta entrevista que vi que te hicieron a ti hace unos días, vi que tú has sido el sobreviviente a más enfermedades que yo conozco. Entonces Ay, no, quisiera que que refirieras un poco a eso porque yo creo que es un tema bien importante para que le contemos a las personas que están aquí sobre tus enfermedades y cómo a través de tu desarrollo de la conciencia has enfrentado estas enfermedades saliéndote de la cuadrícula, ¿no? Saliéndote de lo que los demás, cómo los demás lo han enfrentado. así es. Yo empecé hace 12 años, hasta hace 12 años yo tengo 72 y hasta hace 12 años yo tenía una salud perfecta. Yo trabajé como un loco durante 60 años a proyectos, gente, sin ningún malestar. Perfecto. Hace 12 años me enfermé. Me dio primero una trombosis pulmonar doble que casi me mata, pues se me fue un trombo de la pierna al pulmón y estuve a 5 o 10 segundos de morir, según el médico. Ahí empecé digamos, tuve que tomar una postura porque obviamente me dijeron que tenía una serie de cuidados y todo, ¿no? Pero yo como en mi experiencia como yogi, pues, o como aficionado al yoga, pues, porque no puedo decir que soy yogi profesional, pero como aficionado al yoga, que he sido toda mi vida, empecé a ensayar elementos diferentes a los que me planteaba el médico, básicamente porque todas las intervenciones médicas que he vivido en familia han sido, con excepción de una, de esta que te cuento de la trombosis pulmonar, excepción de esa, todas han sido un desastre. O sea, han terminado en situaciones muy complicadas. Bueno, entonces yo tomé la decisión interna de aprender a escucharme. Yo siempre he trabajado y tal vez el fenómeno más lindo de mi vida ha sido descubrir mi voz interna y descubrir que el cuerpo habla, que el cuerpo da señales y que en la medida en que uno hace caso a esas señales tiene mejor oportunidad de resolver el tema, cualquiera sea. Entonces empecé a partir de la trombosis, empecé a trabajar conmigo mismo, a bajar el silencio, a acariciar diferentes opciones. Obviamente manejé la dieta, manejé el silencio, manejé todo lo que hay que manejar, que una persona cualquiera tiene a su alcance. La respiración, el agua, los emocionales, la comprensión sistémica de todo el proceso. En fin, yo tengo un trabajo muy largo con el miedo, no porque sienta ni esté vivo angustiado, sino porque por temas curiosos de la vida terminé metido haciendo talleres durante muchos años alrededor del miedo y sus consecuencias. Entonces,
usando todos estos elementos empecé a entender que yo tenía una posibilidad real de afectar mi propio cuerpo con la palabra, con De la actitud. afectarlo negativa y positivamente, ¿cierto? Claro, claro, de cualquier manera, pero en la medida en que uno comprende el poder que tiene la palabra y que comprende cómo intervenir el cuerpo desde la palabra, desde el pensamiento, en la medida en que yo decreto de manera maluca, por decir, yo tengo cáncer, ese solo decreto ya genera, porque eso me pasó al momentico, que me descubrieron un cáncer. Eh, cuando uno dice yo tengo cáncer o yo tengo o los dos infartos que me han dado o el derrame cerebral que viví, es decir, en la medida en que uno va caminando y el cuerpo va fallando a raíz de una serie de circunstancias que no son fáciles de entender, empieza uno a considerar la posibilidad de manejarlo, pero por cuenta propia, es decir, de asumir la responsabilidad total de la del sanación. proceso para que el cuerpo tenga realmente los elementos requeridos para dar un paso adicional, porque cuando tú sales corriendo para el médico, acabas de entregar tu poder, acabas de sucumbir a una dinámica que, si bien es bien intencionada, yo tengo la certeza que los médicos muchos están bien intencionados. Lo cierto del caso es que no están en los zapatos del paciente, no es de lo que llaman ellos el paciente, que me parece un nombre horrible. En la persona que está al otro lado de la mesa y que tiene una condición y el médico la vive como parte de su oficio y simplemente receta y se olvida del tema, básicamente, ¿no? En cambio, yo descubrí, por ejemplo, que el trabajo de autocuidado es 24/7. Es decir, yo tengo que estar permanentemente atento a las señas del cuerpo, a qué pasó con este insumo, qué pasó con si me comí un carbohidrato de más o de menos, qué pasó en mi cuerpo, si estoy bien hidratado, si no lo estoy, si tengo los niveles digamos, de vitaminas y minerales y todos en su justo lugar o no lo tengo, si estoy nutrido o no, si la tripa está en su lugar, si el hígado está funcionando como debe o no, si yo estoy respirando como toca. En fin, empecé a cuidar todos esos detalles y, oh sorpresa, de todo lo que me ha dado, cáncer, trombosis, infarto, derrame, cólicos renales, bueno, la lista son como 10 cosas en 10 años. Cada uno más grave y cada una más compleja. Lo cierto es que de todas he salido sin dejarme tocar. Es que la gran sorpresa es que todos mis amigos, todos, los que se han dejado tocar, están o muertos o jodidos. Y eso no lo digo con orgullo, lo digo con enorme pesar, porque muchos amigos míos han muerto porque entregaron su poder y nunca hicieron el ejercicio de aceptar que ellos mismos tienen un poder gigantesco sobre su propio destino y su propia vida. Entonces, ese fue el primer tema, lo descubrí así y lo vengo manejando así. No me dejo tocar. No tomo droga, no me tomo, pues, me tomo droguitas puntuales que me ayudan en ciertos momenticos, como por ejemplo el bloqueo de orina que tuve hace 6 meses. Pero son puntuales y son muy específicos y primero uso el péndulo para ver si me van a servir o no, y cuando ya mi cuerpo dice sí, eso me sirve, ahí sí pues acepto un pedacito de la propuesta médica, pero el piso digamos vital, con el que me siento bien, yo hago hoy 60, 80 piscinas sin descanso, a pesar de tener 2 infartos encima. No tengo ningún problema, tengo pareja, tengo una vida normal, es decir, no tengo ninguna complicación. Y entonces, los médicos se preguntan, pero ¿cómo hace este tipo pues, si no se deja tocar, no toma la medicina, no hace caso y aún así, pues hace Ahí 12 está. años tengo yo todas estas condiciones y ahí están. Entonces, me acostumbré a pensar que tal vez sí es posible y que no solo es posible, es una buena idea. Porque entonces me evito
todas las complicaciones y retomo el poder que tengo, y para mí eso es lo que se llama conciencia. La conciencia no es un abstracto, no es una carajada de hablar de Dios, ni de la paz, ni del amor. Es la capacidad de entrar en silencio, en un silencio profundo de alma, y poder encontrar allí las soluciones del momento, porque el alma habla. Es decir, yo no sé si quien me escucha entiende lo que le estoy diciendo, pero les ruego que por favor lo consideren por un momento. El alma habla. Yo te quiero interrumpir un poquito para que nos profundices en ese tema, y es no aquietar un poco la mente, aquietar un poco los raciocinios, la racionalidad, lo aprendido, porque en ese silencio mental es donde la verdad sale. Claro. ¿Cómo has hecho tú qué práctica tienes para aquietar la mente, para no dejarte llevar por esos pensamientos que todos tenemos y que a todos nos atacan y que están permanentemente tratando de dominar nuestra vida? ¿Cómo aquietar la mente para que de verdad... Te digo esto porque ayer una persona que estoy tratando me decía, Francisco, yo no sé diferenciar entre la voz interior y lo que me dice la mente, me confundo. Yo le di mi respuesta, pero quiero la tuya. Y ahora te digo la mía. Eso nos pasa a todos al principio. O sea, no vas a pensar que yo llegué y me iluminé en 3 segundos, no, para nada. Es más, yo no creo en la iluminación, creo que uno pone la atención. O sea, yo aprendí en la práctica de yoga, aprendí a quietarme, por lo menos hasta ahí, a bajar los ritmos corporales a punto de respiración. O sea, entonces yo aprendí a respirar profundo, yo canté cuando era joven, entonces pues me metí en un conjunto, estaba en el coro de los Andes, así, es decir, he hecho mi paseo por el tema musical y aprendí a respirar de manera pausada, controlada, consciente. Y en la medida en que he ido aprendiendo, de repente, porque no es siempre, de repente, estando en silencio frente a una situación específica, a ver, te voy a contar una, digamos, de las más impactantes de mi vida, fue cuando nació mi segunda hija, que nació microcefálica. Y Andrea nació pues con limitaciones muy serias, tenía el cerebro de este tamaño, la cabeza era de este chiquito, y ella pesaba 1.1 kilos al nacer, a las 2 semanas de nacida, y perdiendo 100 gramos diarios. No comía, no dormía, no fijaba la mirada. El médico se dio por vencido, me dijo no hay nada que hacer. Entonces le dije, pues entréguemela. Y me dijo, pues ¿usted qué va a hacer es decir, si nosotros en la clínica no tenemos cómo atenderla, ¿usted qué carajos va a hacer? Y le dije, pues no sé todavía, pero lo que sí sé es que usted ya se dio por vencido. Usted ya entregó, ya tiró la toalla, usted ya me está diciendo que la niña se muere mañana. Mientras que yo siento, y eso lo descubrí con la lectura de una carta astral, que es un tema que ahorita tocamos, en la medida en que yo me aprendí a leer el cielo y a ver qué condiciones tenía tanto la niña como yo, descubrí que había una opción, una posibilidad de que la niña viviera siempre y cuando yo hiciera mi trabajo. Entonces ¿qué hice? Me fui para casa, porque eso fue una noticia que me dio el médico en consulta. Ya el tipo me dijo, no hay nada que hacer, la niña se muere mañana o pasado mañana. Entonces me la llevé para mi casa, me senté con la niña al frente y con mi pareja también al frente. Le dije, mira, vamos a bajar el silencio, quiero entender qué está pasando. Puede que la niña se muera ya, o mañana, o pasado mañana, no importa. Yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, pero por lo menos voy a hacer algo. Vamos a ver qué sale. Bajé al silencio y cuando yo... Perdón, quiero ser enfático, que no provenía de la razón lo que tú ibas a hacer. No provenía de tus pensamientos, ni de la razón, ni de tu preparación, sino no tenía de la intuición. Ni idea qué podría hacer, ni idea por dónde moverme. Soy, como te digo, tengo un entrenamiento como ingeniero, no como médico, por lo tanto, yo no me podía imaginar siquiera qué iba a pasar. Lo cierto del caso es que yo bajé al silencio
y estando en el silencio, de repente me aparece una visión, es decir, haga de cuenta que uno estuviera soñando despierto, no es más, ¿cierto? Yo bajé al silencio, hice una pequeña oración que hago como una invocación, más bien que hago, me gusta mucho el tema del budismo en ese frente. Me metí, hice una invocación, un mantra que yo hago siempre cuando me conecto, y de hecho, de repente empecé a ver una gotica de agua que caía lentamente sobre una mata muy débil, muy frágil, muy chiquita, que de inmediato entendí que era mi hija. O sea, yo lo que vi fue una matica pequeñita, pequeñita, tratando de vivir, apenas brotando, y una gotica de agua que le caía encima. Ok, yo no entendí muy bien, yo decía, tan raro, ¿qué estoy viendo? Yo no sé. Bueno, pero de repente dije, ah, carajo, acabo de entender. Entonces le dije, sacudí a mi pareja, le dije, Clara, sácate leche. Me dice, ¿pero por qué? Y le digo, sácate la leche. Teníamos un ordeñador, pues, para la leche materna. Se sacó un poco de leche, cogí un gotero, le empecé a dar gotica por gotica por gotica, y oh sorpresa, la niña empezó a recibirla. Ella no recibía alimento, ella vomitaba todo, porque no tenía el sistema digestivo maduro. Entonces, cuando tomaba un tetero así, vomitaba ahí mismo, y vomitaba, o sea, tomaba 5 onzas y botaba 10. Era un bla, botaba porque no lo resistía. Y por lo tanto no ganaba peso, y por lo tanto pues estaba muriendo. Entonces, una gotica a la vez, gotica a la vez, gotica, me empecé a descubrir que ese goteo, entonces lo descubrí por mi cuenta, puede que otros también lo hayan hecho, pero por mi cuenta descubrí el riego por goteo en neonatos. En neonatos, en neonatos graves. Y oh sorpresa, la niña no se murió, la Andrea tiene 32 años, está hecha toda una mujer, y salimos de toda la crisis a punta de turnarnos, mi esposa y yo, pues de 24/7, era 24/7, gota a la vez, que cada 20-30 segundos una gota, 20-30, aquí en la comisura de los labios, una gotica, una gotica, una gotica, una gotica, y oh sorpresa, la niña salió adelante. Entonces, contra todo pronóstico médico, contra toda, Sí, digamos, diagnóstico, claro. la niña salió adelante. A partir de ese momento dije, yo me escucho, o sea, si yo me aprendo a escuchar. Ahora, eso no pasa siempre, no siempre la conciencia habla, porque hay veces que nos deja quietos, como diciendo, resuélvalo de cualquier manera y ensaye. No siempre me soplan, es decir, lo que estoy diciendo, a veces me soplan, no siempre me soplan, pero en los momentos críticos de mi vida, las veces que he estado frente a la muerte, porque he estado por ahí unas 8 veces frente a la muerte, cada vez encuentro que aparece una voz interna que me dice, ensaya a la derecha, o a la izquierda, o para arriba, o para abajo, o ensaya esto, o me muestra una imagen, o me recuerda una conversación, porque se presenta de 1000 maneras. Y aprendí que esa es la forma como comunica el alma. O sea, tú y yo tenemos, si te acuerdas de Teilhard de Chardin, nosotros tenemos primero alma, luego mente y finalmente el intelecto, ¿sí? El cuerpo, pues. Y es en ese orden que hay que entrar en este ejercicio de la conciencia, porque... Pero en esta vida que tenemos hemos cambiado ese orden y puesto cambiado la el orden. mente por allá arriba y lo demás ni siquiera le paramos Claro, bolas. claro, cambiamos el orden, y por lo tanto, si tú no, el alma literalmente corta. Después en mi trabajo como terapeuta sistémico, porque con el tiempo entendí que lo que más importante para la vida humana era la comprensión del proceso interno, y por lo tanto me volví terapeuta sistémico. Y en esa comprensión, de repente me di cuenta que el tema más crítico es saber jerarquizar. Es decir, yo tengo que primero hacer una invocación interna, tengo que conectarme literalmente con el alma, y eso es una petición humilde, que el alma sabe si es honesta o no,
Me recuerdo siempre la figura de los egipcios cuando hablaban del juicio final, que hablaban de que pues llega un momento en que te pesan, ponen una pluma en un lado de la balanza y ponen tu conciencia en el otro lado, y que dependiendo de eso, pues te vas para el infierno o no. Pero esa figura para mí me impactó mucho cuando yo la vi hace muchos años, porque la verdad es que es así, cuando uno tiene el alma liviana, cuando no ha mentido, cuando no ha robado, en fin, cuando vive de manera genuina y honesta, el alma despierta y te mira, y te mira quiere decir te recoge, ¿no? ¿No es cierto? Como estoy haciendo contigo en este instante, cuando mi mirada está hacia ti y te recoge, te estoy diciendo, estamos conectados. Y esa conexión es la primera que hay que forjar para que después uno entre a nivel mental y ya resuelva el tema del miedo, dolor, angustia, pesar, tristeza, todos los emocionales que juegan en cualquier escenario humano. Uno los pueda callar, les pueda uno silenciar de manera serena con la respiración. Y finalmente eso tiene un efecto sobre el cuerpo, que es lo que hemos venido hablando, que es la razón por la cual yo sigo vivo. Yo no estoy vivo porque sea mago o porque tenga poderes especiales. Yo estoy vivo porque aprendí a leer a ese nivel aquí. Sí, entonces, los médicos se cagan de la risa conmigo porque me dicen, ¿cómo así que aquí dice? Es que me dicen, ¿ustedes tienen que tomar las pastillas? Digo, no. ¿Y por qué no? Pues porque aquí dice que no. Entonces, no entiendo, señor, no sea absurdo. El médico soy yo. Digo, pues sí, pero el cuerpo es mío, papá. Y si el cuerpo dice no, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? No sé, porque yo no tengo una lógica médica como usted la tiene. Pero lo que sí tengo es la capacidad del cuerpo de decirme, por ahí no es. Y a eso le hago caso. Tú decías en estos días, la vida es una experiencia de aprendizaje. Aprendizaje. Y ese aprendizaje debe surgir, el resultado de ese aprendizaje debe o es profundo cuando se escucha realmente lo que lo que tu interior, lo que tu ser, lo que tu alma, lo que yo llamo espíritu, te dice. Claro, entonces el ejercicio se convirtió en aprender a quitar las voces que son del ego, del ego, el que quiere, el que yo quiero, yo puedo, todo el tema de los sueños, todo el tema del yo quisiera, el yo pudiera, toda esa carajada que nos enseñaron, que en la cual me crié, ¿no es cierto? Y en la que me metí muchos años, porque yo muchos años quise ser un hombre rico, quise ser un hombre poderoso, tener todo resuelto, pero resulta que la vida, como es un proceso de aprendizaje, me dijo, por ahí no es. Caca, nené, usted no vino ni a hacer plata, ni fama, ni nada, usted vino a aprender a leer aquí, ¿no es cierto? Para que usted pueda hacer algo que yo hoy día llamo navegar. Es decir, la mente humana tiene una dificultad inmensa y es la creencia, el acto de creer. Cuando tú crees en cualquier cosa, no importa si sea en Jesucristo o en la Virgen o en tu papito lindo o en tu mamita o en tu pareja o en la ciencia, no importa en qué crees. El acto de creer es un acto muy pobre porque es el acto de anclarse en una propuesta, cualquiera sea, ¿no es cierto? Entonces, si la vida se entiende como un acto de navegar, de experimentar, de vivir. Entonces, la antítesis de eso es cuando tú te anclas en algún precepto, en alguna idea, cualquiera sea, y la mantienes fija porque pues así me criaron, así en eso creo, y me hago matar. Pero mi madre se hacía matar por su religión. Es decir, si había alguna discusión que ella no admitía, era que cuestionara su manera de pensar respecto a la religión. No lo aceptaba. Pero punto, no había discusión, no había nada, era mío. Ahí no entro, no hay nada que hablar. Y este es el 83% de la gente del mundo está matriculado, eso lo dice la Enciclopedia Católica,
matriculado en una religión cualquiera, ¿cierto? La mayor parte son católicos, después vienen los budistas, después vienen, bueno, en fin, los cristianos, pero todos están matriculados en estructuras mentales rígidas, fijas, que dan por ciertas, y una vez que la mente daba algo por cierto, aborta. El resto, el fenómeno se llama disonancia cognitiva, es decir, es cuando me dan una información, pero mi mente la rechaza porque yo ya tengo una creencia previa que no está en no es juego. Cuestionable. No es cuestionable. Y por lo tanto, yo rechazo lo que sea. Entonces, alguien llega y me dice, la Tierra es plana. Y le digo, a mí me enseñaron que la Tierra es redonda. No importa que sea plana. A mí me enseñaron que es redonda y voy a insistir en que es redonda. No importa que sea falso. Entonces, ¿Qué son, Jorge? Pues tú tienes mucha riqueza en experiencias, en conocimiento, en vivencias, y quiero que nos hables de algunas de ellas brevemente, porque son muchas, pero para dar una apertura a las personas que conozcan de estos temas. ¿Qué son cargas transpersonales? ¿Qué son qué? Cargas transpersonales. Mira, las cargas, resulta que tú no vienes de cualquier parte, tú no naciste en la familia que naciste porque sí, ni por mala suerte o por buena suerte, no importa. Tú naciste en ese lugar porque tú eres la fusión de dos tribus, la tribu de tu madre, la tribu de tu padre, que tienen una carga, es decir, que vienen con unas experiencias que han venido acumulando a lo largo de los siglos. Cuando tú naces, o cuando yo nací, pues, cuando la persona nace, hace una especie de síntesis de esa experiencia. Esa la podemos ver en la carta natal. Yo me volví astrólogo cuando entendí este concepto. Entonces, empecé a estudiar la relación entre la condición que había en el cielo en el momento de nacer y la experiencia humana derivada, ¿no? Que no son fáciles de entender porque esta cultura maneja la astrología como si eso fuera una mancia, es decir, un cuento de hadas, de gente torpe, supersticiosa, pero lo que no se da cuenta es que hay una inmensa riqueza frente a la posibilidad de entender el para qué de la vida. O sea, todo el mundo nace con un para qué, pero también nace con una responsabilidad de encontrar las limitaciones y las cargas, ya sean positivas o ya sean difíciles, que hay allá atrás. O sea, tú como fusión que eres de tus padres y de tus abuelos y de tus bisabuelos, tú traes y arrastras contigo mismo la misma carga, porque los seres humanos nacemos por afinidad. Es decir, yo no nací de mi madre porque sí, yo nací de ella porque de ella necesitaba ciertos elementos, igual que de mi padre, igual que de mis abuelos. Entonces yo tengo unos abuelos que eran borrachos, pues la mayor parte de mis abuelos eran alcohólicos. Y yo vine a entender el papel del alcoholismo en la medida en que me devolví sobre esa historia sin rechazo, sin juicio, sino simplemente, observando por qué nací yo en este contexto. Y entonces eso se llama carga sistémica, es decir, y viene de atrás, paso por paso, se va manifestando en la medida en que uno va viviendo y va disparando gatillos que tú no sabías que estaban. Entonces tú de repente te da por irte para China, por armar un negocio o por casarte con Juanita y no con Susanita, qué sé yo. Pero eso no viene solamente del intelecto, eso viene del alma, eso viene de que tú traes una historia que tienes que terminar de desenvolver con esas personas. Entonces, porque la vida funciona por pares, es decir, yo contigo tengo un diálogo específico que vamos a ir enriqueciendo
con otras personas tengo un distanciamiento que nunca entendí, o sea, que les caí gordo, nunca me hablaron, no les gustó lo que yo dije, ¿sí me explico? O se emberracaron porque, no sé, les pisé los callos sin darme cuenta, yo no sé qué pasó, pero tengo gente que definitivamente con la que no me entiendo y tengo gente con la que sí me entiendo. Pero todo eso funciona por pares. Es decir, el par tú y yo es distinto al par mío con el portero de este edificio o con mi pareja o con mis hijas. Con cada una tengo una peculiar carga que tengo que resolver. Y entre más cerquita, más urgente. Entonces yo nací en un escenario para resolver temas con mis hermanas, temas con mi madre, con mi padre, que murió muy joven, con mis hijas, en fin, con cada persona que me encuentro, ahora con el barrio, en la comuna, y tengo una obligación de trabajar cada uno de esos temas hasta darle un giro armónico, es decir, hasta poder resolver lo que realmente había allí. Entonces, y la única manera de resolver es asumiendo. Es decir, cuando hay un conflicto, sea cual sea, cuando hay un encuentro, sea cual sea, positivo, negativo, difícil, fácil, no importa, el truco consiste en darle la vuelta y decir, esa es mi historia, el otro me la está mostrando. Y por lo tanto, ya no hay queja, ya no hay dolor, ya no hay reclamo, Ni ya no hay juicio ni señalamiento, hay sino... culpa. Se acabó la culpa, porque cuando tú lo asumes como propio, la culpa se disipa por completo, de inmediato, se esfuma. Y cuando no hay culpa, cuando te abordas con otra persona, pero sin culpa, sin juicio, sin rabia, que es culpa acumulada, básicamente, eso es lo que es. Entonces empieza a formarse un hilo, una relación que tiene lo que yo llamo desagüe, es decir, tiene salida, tiene forma de expresarse de una manera tal que sea coherente para ambas partes. Y eso para mí es lo que es la vida. O sea, yo me la paso formando pares. Hoy estuve trabajando en la Comuna Arriba con obreros, pues obreros, muchachos de la zona, muchachos de la comuna, pero que son muy hábiles con la construcción y formamos unas conversaciones de alma que pareciera imposible, porque yo, digamos, vengo de un mundo completamente diferente, de una familia que no tiene nada que ver aparentemente con ese lugar, pero cuando lo asumí como propio, empecé a encontrar unos vínculos, porque ese es el secreto, formar el vínculo auténtico, legítimo, sentido, de corazón, que es lo que llamamos amor, fundamentalmente. Que son relaciones genuinas con las personas, sí, claro, de corazón a corazón. Gratuito, porque es un vínculo, es una fuerza, es una cosa, y se refleja en la mirada, en el contacto, y entonces surgen todas las cosas bellas de la vida, van surgiendo desde ahí. Estos muchachos trabajan en esa comuna como no te imaginas. Y me regalan el trabajo y me apoyan y no me roban un peso y hacen, en fin, todo lo que se supone que no pasa, pasa en ese contexto, en el contexto del vínculo. Y por lo tanto, pues bueno, entonces recuperé mi salud, tengo la capacidad de vincularme, las amistades son legítimas, de todos los colores y todos los estratos, lo cual me da una profunda riqueza de encuentro. Y eso me permite estar en la comuna donde se supone que no llega nadie, pues porque allá el Vox Populi dice que allá son solo atracadores, que allá no puede entrar nadie, que eso es peligrosísimo, que allá violan a todas las mujeres. Resulta que es falso, totalmente falso. Igual pasa con el COVID. Es totalmente falso. Es una historia amañada, centrada en el miedo, que se inventaron, pues yo no sé quiénes, no me atrevo a decir quién se lo inventó, ni para qué específicamente, no sé si es para el control de la población o para lo que sea. Lo que es cierto, el caso es que yo he tenido 4 o 5 casos de COVID que le he quitado a la gente en un día, o sea, un día,
con clorito de sodio, o sea, con dióxido de cloro, que es un descubrimiento que yo hice hace 5 años a través de unas investigaciones que hice. Me metí a estudiar el cloro. El cloro es una fantasía de elemento. Los médicos lo niegan, no lo usan, la mayor parte, pues. Algunos lo reconocen, pero el que quiere realmente cuidar su cuerpo, pues usa el clorito de sodio y se olvida de la pandemia, se olvida del problema que hay allá supuestamente en el mundo. No hay que usar tapabocas, no hay que tener distanciamiento social, no tienes que haber nada. Es simplemente comprender a través que la palabra cuando se pronuncia es falsa. O sea, eso lo siento aquí muy fuerte. Yo tengo ese lío terrible porque cuando voy a una conferencia, cualquier cosa, el tipo empieza a hablar o la mujer empieza a hablar, y hay algo que me dice, no, me está hablando ahí no es. ¿Sí me explico? O por el contrario, dice, este hombre sabe. Esto sí es. Este hombre es un sabio, este hombre sí sabe lo que está diciendo y lo escucho con profunda atención. ¿Qué estás diciendo? ¿Desde dónde lo traes? Cuéntame más. ¿Cómo llegaste a ese tema? Es decir, se arma una verdadera comunicación que es básicamente el eje de este ejercicio. O sea, que el COVID nos dio para que aprendamos a lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Lo que definitivamente no nos está aportando y ayudando. Entonces, Jorge, háblame un poquito, ahora que te referías, pues finalmente al COVID, pero antes también como una característica de el manejo de la humanidad a través del miedo. Tú reconoces el miedo pues como un tema transversal y un tema central en la humanidad, pero ves el miedo como un recurso. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es el miedo como recurso? mira, el miedo puede volverse problema y de hecho, pues en toda la historia ha vuelto el miedo un problema, ¿no es cierto? Todo el mundo dice querer quitarse el miedo porque lo ven como problema. ¿Por qué? Porque el miedo produce efectos, en efecto, muy difíciles en el cuerpo cuando no se atiende. El miedo produce desde dolor de cabeza, dolor de espalda, entumecimiento de la espalda, le da a uno dolor de estómago, diarrea, bueno, tanta cosa. Pero eso es solamente cuando no se está escuchando. Es que lo que la gente curiosamente no entiende, y no sé por qué no, porque básicamente en mi vida como terapeuta yo he hecho muchos ejercicios de averiguar por qué la gente siente lo que siente, ¿no es cierto? Y he llegado a la conclusión de que el miedo no lo entienden como recurso, sino como problema. Ese es el primer tema. Entonces, yo una vez lo califican como que tengo miedo y me lo tengo que quitar. Cuando la pregunta no es, la afirmación no es esa, la pregunta es, tengo miedo, ¿y qué me está diciendo? O sea, ¿qué es lo que me señala? ¿Por qué eso que llamo miedo, que es simplemente una reacción corporal del cuerpo, ¿no es cierto? Porque se me acerca el corazón, se me acelera el corazón, o me da dolor de estómago, o se me afloja la tripa, lo que fuera. Pero todas son maneras del cuerpo de hablar y decirte, esto no lo estás entendiendo. O sea, entonces, son señales, es decir, son señales. Claro. Se pueden ver como señales, como alertas, pero no necesariamente como que el miedo te va a conducir. Es decir, cuando el miedo se pasa de la raya, pues que trae grandes problemas en los seres humanos, pero si lo sabemos leer, lo podemos utilizar como un aviso, como una alerta. Pero claro, pero por supuesto. Entonces, yo camino por la calle, por ejemplo, que yo me he paseado todo el país, porque yo manejé una fundación 40 años y en la fundación trabajamos en todas partes del país, trabajé con poblaciones en alto riesgo, sicariato, prostitución, militarismo, bueno, en fin. Y encontré que el principal problema de la gente es que el miedo los aturde y ya empiezan a responder desde el miedo. En vez de entender el miedo, se dedican a tratar de no sentirlo y de negarlo y de evadirlo. Entonces, cuando tú evades la voz del alma, que es a través del miedo, porque el miedo es simplemente una voz interna que te está diciendo, hey, papito, despierta que no has entendido este concepto.
Entonces, cuando uno lo lee, lo descifra así, le da la vuelta así, el miedo cesa. No hay que vencerlo. A mí me enseñaron en la escuela que había que vencer el miedo. Y eso es carreta. Ya descubrí ya de adulto que eso es mentira, pero mentira cochina. El miedo no se vence, o mejor, el miedo que se vence se perpetúa, ¿no es cierto? Porque el alma, como está tratando de darte un aviso, si tú no lo quieres mirar por este lado, te lo manda por este, y si no lo quieres mirar por aquí, te lo manda por aquí, y si no lo quieres mirar por aquí, te lo manda por aquí. Entonces tú puedes pasar la vida evadiendo, pero te va apareciendo el miedo en diferentes lugares hasta que ya la mente no lo aguanta y empezamos a tener problemas de conducta muy serios que conocemos. Pues ya hay esquizofrenia, ya hay otro tipo de rollos que no se puede, que son muy complejos porque ya hay una mezcla de cosas que ya son inmanejables. Pero Cuéntanos una experiencia tuya en la ¿Ah? que cuéntanos una experiencia tuya, una vivencia en la que te hayas sentido con miedo y que ese miedo te haya servido para. Cuéntanos Claro, algo de tu. muchas. O sea, mira, por ejemplo, un día me perdí en la selva, ¿no es cierto? Me perdí en la selva. Yo estaba en la selva del Caquetá, el Caquetá medio, o sea, de Araraquara para abajo. Yo con la fundación, trabajamos allá 7 años con los Matapí, con la tribu Matapí. Y un día me fui a caminar y, oh carajo, me perdí en la selva. Me perdí porque una vez que tú entras, yo pensé que era tan berraco de recordarme los pasos de salida, pero resulta que la selva se cierra y de repente me encontré en la mitad de ninguna parte y no sabía si el camino era para la izquierda, para la derecha, para atrás, para adelante. Caminé 20 minutos por todas partes dando vueltas y entre más vueltas dabas, más perdido estaba. Y obviamente entenderás que a las 5 de la tarde, perdido en la selva, el pronóstico no es bueno. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces, ok, al principio me dio pánico. Yo no vas a pensar que no, que me surgió un pánico, el corazón se me aceleró, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Ahora qué? Allá nadie me oye, no vale los gritos, nada. Y entonces dije, no, me la juego en una sola carta. Bajé al silencio, o sea, me senté en el piso, me cerré los ojos, le pedí ayuda al ambiente, porque es que todo está vivo. O sea, para mí los árboles están vivos, los pájaros hablan, el viento habla, todo me da señales. ¿Okay? Me bajé al silencio, cerré los ojos y de repente abrí los ojos. No sé por qué los abrí en ese instante. Y en ese instante había un solo árbol, una sola rama, moviéndose así en el bosque. Una sola rama. Y dije, es por ahí. Listo, me la juego. Y cogí rumbo derecho por ahí y a los cuarto de hora salí del bosque. Entonces, eso me pasó cuando yo soy buzo. Y me fui a bucear en Santa Marta y estando en el agua, ya ahí en una de las, digamos, de la costa, contraté a un lanchero, iba con un grupo de 12 buzos, pero como yo tengo problemas con los oídos, ellos fueron primero, ellos entraron más rápido y bajaron más rápido, y yo les dije, no, tranquilos, sigan, que yo los sigo, pues yo sigo las burbujas. Entonces, bueno, yo me metí al agua, empecé a bajar muy lento a mi ritmo, y de repente, oh sorpresa, me di cuenta que estaba en un limbo, es decir, no veía ya los arrecifes, no veía nada, veía todo gris, 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 no había peces, no había nada, gris para arriba, gris para abajo, nada, no veía nada. Lo cierto del caso es que yo me relajé, yo no tengo, como te digo, yo no tengo miedos mayores, entonces me relajé y listo, duré los 40 minutos que me duraba el aire. Y a los 40 minutos salí del agua y, oh sorpresa, estaba a 3, 4 kilómetros de la playa. Es decir, me había cogido una corriente y me había sacado mar adentro. En una condición normal, toda la gente que le pasa eso se ha muerto, porque
Pues porque no hay nadie, nadie sabe que estás allá afuera, nadie te ve, allá por allá no pasan lanchas, por allá, en fin, se muere. Entonces, yo salí del agua y mierda, estoy a la deriva. ¿Y ahora qué hago? Pues nadar es imposible, sobre todo en contra de la corriente. Cuando hay una corriente así de fuerte, no hay ninguna posibilidad de nadar de vuelta, ¿no? A pesar de que yo nado fuerte, no hay ninguna posibilidad de nadar contra la corriente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bajé al silencio y por dentro aparece una sonrisa. ¿Ve? Una sonrisa. No me joda, entonces hay una salida. Porque pues esa sonrisa no aparece sino cuando hay una salida. Entonces, bueno, entonces saqué el agua, miré para todos los lados y, oh sorpresa, y mi lanchero se había dado cuenta de las burbujas, de que un grupo de burbujas se habían ido por un lado que no era, y me siguió la pista. El tipo se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Nunca supimos, porque el tipo dijo, no, yo me di cuenta. No más, no explico más. Me di cuenta que las burbujas iban por otro lado, entonces abandonó el grupo y se fue detrás de mí. Y cuando yo salí del agua, miré para atrás, tuve 5 segundos de pánico, pero me calmé instantáneamente porque por dentro apareció una sonrisa. Y yo me volteo y ahí estaba el lanchero. Entonces, bueno, me sirvió, pero también me ha servido para las enfermedades. O sea, cuando los médicos me han dicho, usted se muere mañana, porque me han dicho por lo menos una docena de veces, está en lecho de muerte, le digo, ¿de qué está hablando? O sea, no sea absurdo. Yo no me muero mañana. Entonces, cuando les hablo así, es porque adentro en el silencio hay algo que dice que no, que no es mi. Yo sé que me voy a morir en algún momento, pero no así. Entonces, tú dirías que el silencio es si aprendemos a vivirlo, puede ser una gran terapia, primero para escuchar nuestro interior y de ahí sacar la verdad de las cosas. Claro, claro, para eso es. Es que todo el secreto humano, por lo menos para mí, es aprender a reconocer qué es falso y qué no. Porque el mundo está lleno de mentiras, el mundo está lleno de exageraciones, el mundo está lleno de manipulaciones. Entonces los laboratorios nos tienen convencidos de que si no consumimos esa porquería que producen, entonces nos vamos a morir. Mentiras, eso no es así. Si los curas nos tienen convencidos de que si no hacemos reverencia al Señor, nos vamos a condenar. Tampoco es así. Es decir, el mundo está lleno de gente diciendo, usted se va a morir y se va a ir para el infierno y se va a condenar y usted se va a sufrir, cuando resulta que no es cierto. Entonces, lo que hay que aprender a descubrir, que ese ha sido como mi gran logro, yo con yo, porque no tengo ningún maestro, yo no sigo a ningún gurú, yo no tengo nada, yo nunca he tenido una persona que yo siga, yo solamente aprendí a escuchar aquí. Y cuando aprendí a escuchar aquí, en mi silencio, en mi forma de silencio, que puede que otros lo hagan distinto, pero en mi manera, aparecen, en los momentos críticos, siempre aparece la verdad. Y ese es lo más delicioso y es cuando aparece, entonces me aparece una sonrisa. Yo hablo de la sonrisa. Cuando me dio la trombosis que te cuento, yo entré en coma. Y porque pues me quedé sin respiración. Tú sabes lo que es una trombosis doble, es decir, se bloquea el pulmón porque hay un trombo que pasó por aquí y se quedó ahí. Yo entré en coma, volteé los ojos, quedé inconsciente, pero yo me salí del cuerpo y yo desde arriba podía ver la escena. Entonces yo veía a mi mujer corriendo, gritando, los médicos entraban, gritaban, bueno, todo lo que fuera. Pero supe en ese instante, viéndome a mí mismo ahí, que lo único que podía resolver el tema era el silencio. Entonces bajé la respiración lo más que pueda. Yo puedo bajar la respiración de manera consciente a 45 latidos por minuto, más o menos. Y eso lo he practicado muchas veces con la natación y con diferentes ejercicios, aprender a bajar el ritmo. Y eso me salvó la vida, porque bajé al silencio, me dediqué todo el tiempo
en vez de preocuparme por morir, porque le pregunté a mi voz interna, me estoy muriendo, y me dice, Todavía no. no dijo nada más, dijo, entonces dije, bueno, pues si no me estoy muriendo, entonces pues lo que tengo es que bajar el ritmo para que me aguante el oxígeno, el poquito que tengo, que me aguante. Y yo llegué a la clínica, pues obviamente corría todo el mundo y ya me llevaron a la clínica. Y cuando llegué, me pusieron una inyección en el corazón. O sea, yo me acuerdo oír los gritos del médico, traigan no sé qué, no sé qué, no sé qué, los gritos mientras corrían por el pasillo conmigo. Y yo viendo la escena desde arriba, ¿no es cierto? Todo el mundo corriendo y yo no podía comunicar, yo no podía decir nada, pero yo sabía que estábamos con segundos de sobra. El tipo llegó, me clavó una inyección en el corazón, directo al corazón, volví a respirar y cuando abrí los ojos, el tipo me dice, papá, yo te vi en papeles. Bueno, Jorge, tú fuiste profesor de los Andes, de la universidad en toma de conciencia. Eres hoy astrólogo, constelador en constelaciones familiares. eh, Eres terapeuta, ayudas en una fundación, estás liderando una fundación, pero hoy atiendes personas. Ya tenemos 2 minuticos porque quisiera saber si acompañas personas y atiendes personas. Pues este es un espacio para que la gente que no te conoce te conozca y pueda acudir a ti. Claro, claro que sí, me encantará. O sea, yo dedico hoy en día mi vida, a esta edad yo ya dedico mi vida a ayudar, a estar presente en procesos de personas. Hablo todo el día por teléfono con muchas personas, unas que tienen cáncer, otras. Pero lo curioso, Francisco, es que muy poca gente siquiera se toma el trabajo, a pesar de que me escuchan y a pesar de que escuchan mi historia, la entienden un poco como el tipo raro, bueno, el medio loco que se atreve a hacer ese tipo de cosas. La gente sale normalmente corriendo para donde el médico, cuando tiene cualquier carajada, le duele aquí y sale corriendo para donde el médico. Y una vez que llega donde el médico, pierde el poder y ya no es capaz de hacer su propio trabajo. Entonces, mi triste historia ha sido de que muy poca gente escucha. Los que son jóvenes porque son jóvenes, porque creen que tienen la vida comprada. Y los que son viejos porque ya creen que definitivamente se tienen que entregar a alguien que sepa porque como están enfermos, están convencidos de que están equivocados y que entonces por lo tanto su lógica no vale. Entonces se me han muerto una docena de amigos porque les digo, mira, ensayen tal cosa, ensayen esto, pero mira, yo te guío el proceso. Y no, ya llegan a la casa y entonces la mujer les cae encima y les dice, pero ¿cómo le van a hacer caso a ese loco? No es cierto, ¿cómo le van a hacer caso? Y hay algunos que te han hecho caso, ¿no? ¿Hay unos que qué? Que te han hecho caso. Muy pocos. Muy pocos. Bueno, tengo mira, ya... un grupo de gente joven que hoy en día se ha interesado y me escuchan, pero es que no han estado con la muerte aquí y por lo tanto Claro. todavía están jugando a que sí, interesante. Pero mientras tanto como pizza. Y entonces yo los veo comiendo pizza y yo les estoy diciendo, oiga papá, la pizza es veneno, ¿no es cierto? El carbohidrato es veneno, el jugo no le sirve, no, porque estaba muy bueno, pues, ¿qué hacer? Bueno, Jorge, Pero bueno, para las personas que quieran... Sí, para las personas que quieran escucharte, te pueden buscar en redes sociales como Jorge Botero Jordan. ¿Es así? Ahí te pueden encontrar, Jorge Botero Jordan. Ha sido una conversación pues de muchas cosas, se claro. quedan muchos temas por hablar. Podremos hacer otro día, otro en vivo y tocar otros temas que nos hables de astrología, de constelaciones familiares. Pero te quiero agradecer, ha sido un espacio muy rico para mí y seguro para los que nos escucharon. Y Gracias. pues reiterarte la invitación futura para otra conversación que seguramente va a ser igual de enriquecedora y de linda. Muchas gracias, Jorge.
Porque esta historia no termina nunca. ¿Sí me Nunca. explico? Cuando uno habla de vida, esto no tiene fin. Entonces, pues la conversación es infinita. Yo atiendo todas las llamadas, yo atiendo toda la gente que me contacta, no dejo nunca algo sin contestar. Para mí todo contacto es Importante. vital, es esencial. Yo entiendo que hay una persona real al otro lado y me tomo ese trabajo. ¿Okay? Entonces, a veces paso 12, 14 horas diarias contestando cosas, trabajando con gente, leyéndole la carta, mirando su tema, Ok. haciendo relación, lo que fuera, ¿no? Ya nos van a cortar aquí en Instagram. Alberto Valencia, una persona que nos está viendo en Instagram, dice que muchas gracias, que muy interesante y que sería bueno ampliar los temas. Quedamos pendientes que lo vamos a hacer. Selene Díez también escribe muchas gracias y feliz noche. Y pues Perfecto. nos vemos en otra conversación. Muchas gracias. Te mando un Bueno, abrazo, Jorge. mil gracias. Gracias. Chao. Mil gracias a ustedes.